Hola a todos. Vamos a hablar aquí un poco de la evidencia más importante de su caso de visa T para ustedes entender mejor, porque muchas personas piensan que hay una lista de evidencias y no es así que funciona con la visa T, señores. Entonces es muy importante saber cómo esto funciona. Siempre que un abogado o una abogada pueda argumentar estos casos bajo la ley, bajo los precedentes, va a funcionar, especialmente estos casos de las visas T, que son casos abstractos y no existe una lista de evidencia, señores. Entonces, vamos a hablar aquí de la evidencia más importante y cómo funciona esto. Pues ahora estamos en un momento bueno para aplicar por estos casos de las visas humanitarias, visa T, visa U, visa VAWA. ¿Por qué? Porque tienen protecciones. Ahora lo peor es estar sin nada, indocumentado y cosas así. Y peor todavía si tienen deportaciones, porque claro, siempre que sean elegibles, señores, no es ir aplicando, porque ahí van a perder su dinero. Es muy importante que su elegibilidad sea determinado por un abogado, especialmente en estos casos, señores. Pues si fuera tan fácil, no habrían los 15 plus millones de indocumentados. Entonces vamos a hablar un poco, y con esto lo que yo quiero ahora hacer en estos tiempos, señores, es ayudar para que muchos indocumentados puedan arreglar o por lo menos estar protegidos, señores, porque vivir en el miedo yo creo que es lo peor. Ningún ser humano merece. Yo sé que esto tampoco es rápido, pero por lo menos ahora, señores, tienen protección, señores. Antes ni eso teníamos. Entonces la gente estaba siempre con miedo de gastar todo el dinero y después el tiempo, y después son arrestados y cosas así. Pero ahora estamos en un momento muy bueno, y ahora más que vienen las elecciones. De aquí a algunos meses ya vienen las elecciones, señores, y estamos muy positivos, señores. Entonces, de eso es que vamos a hablar. Para los que no me conocen, soy Andrea Park, abogada de inmigración, licenciada por el estado de Nueva York, atendiendo clientes por todo el país. Lo más importante con estas visas, señores, no es ustedes tener el abogado en la esquina, señores. En la era de la tecnología, en un mundo como los Estados Unidos, señores, lo más importante es tener un abogado que sí un abogado que sí le dé acceso, que hable con usted y que entienda, que conozca cada caso de sus clientes y que personalice ayudando a colectar esto, aquello, y de eso es que yo voy a hablar ahorita. Señores, por favor, si no se suscribieron a nuestro canal, por favor, suscriban a nuestro canal y ayúdenme a que este canal pueda crecer para que los tantísimos inmigrantes que están indocumentados, tal vez me están escuchando y tal vez piensan que no pueden más arreglar, todavía tengan una esperanza, porque esto no es ningún proceso familiar. Es diferente de una petición familiar que no perdona casi nada. La visa T tiene un perdón gigante, tiene la capacidad de perdonar varias entradas ilegales, deportaciones, DUI y pecados. Claro, ahora está más rígido, pero sometiendo hoy su caso, esto se va a tardar varios años para ser decidido, porque hay muchos casos, los cupos se van llenando, señores. Entonces, compartan este video, por favor, cliquen en like también, señores, y eso yo les voy a insistir para clicar el like. Cuanto más cliquen el like, este video se va distribuyendo y más inmigrantes indocumentados tal vez me vean y me puedan arreglar sus papeles, porque miren,
Lo peor en esta vida, en este país, es vivir con miedo. Y porque si tenemos papeles, señores, nuestra vida, la verdad, mejora, ¿no? Nuestras opciones mejoran y lo más importante, podemos visitar, podemos volver a nuestros países, a México, para visitar a nuestros familiares y podemos ser más libres. Entonces, por eso, cliquen en el like, compartan y sobre todo suscriban, cliquen la campanita para que cada vez que subamos un video, ustedes se den cuenta. Noten estos videos. Entonces, señores, vamos a hablar qué es que la ley y la política migratoria habla. Y aquí yo les voy a después ir poniendo, pues, a veces, porque estos casos hasta antes del presidente Biden ser electo presidente, o sea, hasta antes de 2020 eran la mayoría de las veces hechos solamente la mayoría de las veces por organizaciones sin lucro. Y yo sé porque yo desde 2017 comencé a trabajar en organización sin lucro. Y hacíamos solamente las visas humanitarias en otra última organización que trabajé hasta 2022. Hacía mucho asilo también y también estos casos, pero después tuvimos que parar y concentrar en asilo porque nosotros, las organizaciones sin lucro, trabajamos con fondos destinados a cada proyecto. Y en esa organización sin lucro, el fondo que fue destinado fue para la ayuda para las víctimas de la guerra de Ucrania y el programa se llamaba Uniting for Ukraine. Entonces teníamos que ayudar solamente a los ucranianos con el fondo financiero que recibíamos y los ucranianos que huían de la guerra de la Ucrania, pero la mayoría ni siquiera calificaban por el asilo. El asilo no es por una guerra general, entiende, por más que sea doloroso, pero de eso vamos a hablar en otro momento. Ahora estamos enfocados en las visas T, señores. Entonces, la mayoría eran hechas por organizaciones sin lucro, las visas T. Entonces, muchos se dedicaban solamente a peticiones familiares y las peticiones familiares de matrimonio, de hijo ciudadano pidiendo a sus padres, incluyendo el parole militar, o de hermano pidiendo a su hermana, y así, y otros familiares, digamos. No hay perdones, no existen. Si usted tiene más de 2, 3, 4, 5 entradas ilegales o 3, 4 deportaciones, jamás van a poder arreglar dentro de los Estados Unidos, ni por parole militar, señores, pues parole militar solamente perdona generalmente una entrada ilegal y después ya no tiene que tener generalmente ningún otro pecado. Entonces, eso también es una petición familiar, ¿no? Entonces, señores, y la petición de matrimonio también, solamente una entrada ilegal, pero al final tiene que salir del país y cosas así. Pero ahora estamos hablando de las visas T. Entonces, lo que con esto yo quiero decir, muchas personas se han ido a sus abogados, otros abogados, y muchos abogados sí le han dicho que no podría jamás arreglar, y a mí me dicen, oh, ya fui a 3, 4 abogados y me dijeron que nunca podría arreglar. Entonces yo esclarezco porque a veces se malinterpreta y se enojan, algunos se enojan diciendo, solamente ellos dicen que pueden arreglar. No, no es eso. Por las peticiones familiares jamás van a poder arreglar dentro de los Estados Unidos, pero la visa T sí, y porque muchos, y yo le digo a esos clientes que ya fueron a ver otros abogados que les dijeron no, porque probablemente estaban intentando arreglar por las peticiones familiares, sí me dijeron, y porque muchos no hacen estas visas humanitarias, ¿sabe? Como les digo, hasta recientemente esto eran hecho la mayoría por las organizaciones sin lucro. Entonces, sí, por las peticiones familiares, si tienen uno o más pecados, nunca se diga nunca, pero generalmente no puede. Pero la visa humanitaria, como la visa T o la visa U, sí perdonan muchísimos pecados y siempre han perdonado. Claro, con esta administración está diferente, pero como les digo más una vez, ustedes me conocen ya hace un tiempo que yo todo lo digo en la cara.
con lo mismo aplicando este año o comienzo del año que viene, no se va a mirar con esta administración, pero sí van a poder ser elegibles tal vez por la buena fe, o tal vez ni eso ellos hagan ahorita o demoren más, unos 2 años, pues se está extendiendo cada vez más todo. Ellos están haciendo esto intencionalmente con casi todos los procesos migratorios. Entonces, lo importante ahora que yo les digo, ustedes pensarán entonces ¿para qué vamos a comenzar? Porque ustedes van a estar protegidos si el día que tengan un encuentro sin querer, porque a veces uno, por más que intente evitar, a veces el destino sabe. Entonces ya van a estar protegidos, generalmente no los puede ni siquiera arrestar por causa, gracias a este grande juez federal de California por la orden ICWC v. Noin o ICWC v. Mullin. Estoy haciendo mucha propaganda de esto, pues yo sé que yo he rechazado antes muchos casos porque la gente siempre me preguntaba, ¿qué va a pasar si tengo un encuentro con la ICE? Pues se lo va a llevar, no hay garantía, tal vez lo deje, pero ahora con esto ya estamos viendo muchos resultados reales. Nosotros tuvimos clientes arrestados, o sea, ese mismo día le dejaron salir, y más otro recientemente, y dejaron salir, y está resultando, y estamos escuchando de otras personas que sí le dejan salir. Entonces, pero con todo, tal vez no sea 100%, pero estoy diciendo que es mucho mejor tener estas protecciones que no tener nada ahorita, señores. Entonces, vamos a hablar de por lo que yo comencé, que son las evidencias, y es claro que dice que en materia de evidencia lo más importante es su declaración personal, lo que usted sufrió, pero no es esa declaración genérica, tiene que ser en detalle, pero en tan detallado que cuando el juez de los oficiales de inmigración lean su declaración estén seguros que es un caso real. Yo tengo así, todos nuestros casos son así, muy trabajados. Y después dice claramente que si no puede, los oficiales no pueden pedir un cierto tipo de evidencia, que tiene que ser cualquier evidencia creíble. O sea, lo más importante es que los oficiales le crean en su caso. Ahora, con todos estos escándalos, tenemos eso de que los propios oficiales ya saben quiénes no están, tal vez sean rumores, no sé, pero los oficiales de la inmigración tienen que creer en su caso y el caso que su bufete de abogados o abogada sometió, señores. Por eso es que hay que hacer muy detallado estos casos y anexar cualquier evidencia creíble después de hacer la declaración en detalle. Y claro, una otra evidencia que muchos no saben es el reporte a las agencias que hacemos. Por ejemplo, hacemos un reporte al Departamento del Trabajo, a la sección de la Visatec, que a mí me gusta, o puede ser también la FBI. Últimamente no usé mucho porque tengo más casos laborales, pero a veces yo uso varias, dependiendo de la región y dependiendo del caso. Entonces, esa es una otra prueba. Ya hace como unos 10 años atrás, en una organización sin lucro, solamente con la investigación de la FBI y la declaración ganamos el caso. Claro, esos eran otros tiempos donde casi no habían estos casos pendientes, los miles de casos pendientes, y esa es otra razón por la que ustedes deben ya comenzar, porque además de tener esta protección pero tiene que ser, más una vez, voy a repetir aquí como una cotorra repitiendo, tiene que ser elegible y tener un caso legítimo en detalle.
detalle a tal punto que los oficiales jamás piensen que esto es invento o cosas así. No puede ser simplemente un poquito genérico o casos débiles. Tiene que ser un caso en detalle. Y la evidencia más importante es eso, su propia declaración. Después se hacen los reportes. A veces hay excepciones, pero yo lo mismo que tenga excepciones por haber sido menor de 18 años cuando fue traficado, lo mismo a mí me gusta hacer siempre reporte a las autoridades. No es cualquier lugar, pero hay unas agencias autorizadas, como les digo. Entonces, con eso, señores, muchas veces siempre fue suficiente. Ahora, si tienen de ahí, hay que ir mirando si existen otras evidencias que podemos colectar, porque cada víctima es diferente. Tengo víctimas que hicieron demandas laborales, entonces también uso. Hay víctimas que durante el tiempo que fueron traficados, tuvieron que ir a la sala de emergencia porque el patrón lo golpeaba, cosas así. Entonces, récord médico. Por eso digo, cada víctima va a ser diferente, pero lo que yo les quiero decir aquí, no hay una lista de evidencia. Si es investigado, sí, ustedes, claro, si la FBI, por ejemplo, decide investigar, vamos a tener naturalmente un montón de evidencia, transporte que se fue y si es enjuiciado también el ticket que se fue a la corte y cosas así, pero la mayoría de los casos no pasan por eso porque son casos tal vez viejos, digamos, y que no por eso la UCIS tiene que negar. Ese no es motivo. Por eso, señores, todo depende del argumento en base a la ley y a la política migratoria que su abogado haga, señores. Por eso es muy importante siempre tener un abogado que domine estos casos, que haya hecho. Ustedes tienen que ver con pruebas que hayan hecho. Eso es muy importante porque estos casos son abstractos y no hay una evidencia ABC, con la excepción de la declaración y el reporte, señores. Cada víctima va a tener una historia diferente. Entonces, por eso es que a mí me gusta hablar en detalle, analizar cada víctima para ver qué evidencias más puedo recolectar después de la declaración y el reporte que automáticamente nosotros los abogados hacemos a las agencias. Entonces, eso es que yo quería hablar, que no hay una lista de evidencias específicas. Vamos colectando y va a depender de cada ser humano y nosotros, dependiendo del caso, hemos colectado varios récords médicos, muchas cosas que las víctimas han hecho. Yo tengo víctimas que hasta hicieron por cuenta propia unos cursos de, ¿cómo sabe? Creo que eran cursos de maquillaje y cosas así para relajarse, o cursos de Reiki, esas sesiones de cómo relajarse justamente para poder superar su miedo y ansiedad de haber sido víctima. Entonces eso también se puede usar. Como le digo, cada caso va a variar, por eso es muy importante hablar con abogado, ¿entienden? Y ustedes tienen que saber siempre escoger cuál abogado va a hacer sus casos, señores. Pues ahora someter un caso, ahora y siempre un caso de inmigración, señores, es como entregar su vida y la de su familia. Es como irse a un doctor para hacer una cirugía importante. Entonces, ustedes siempre tienen que decidir. Pero con esto lo que les quiero decir, señores, ahora es un momento bueno para comenzar estos casos. Visa T, visa VAWA, hasta la visa U. Pero visa U, ahora yo no hago más la visa U. Entonces, estamos concentrados, enfocados especialmente en las visas T y a veces también casos muy buenos de VAWA estamos tomando, pero más enfocamos en las visas T, señores. Entonces, este es un buen momento para comenzar su caso, pues van a estar protegidos y entrar en la fila para después tener sus papeles, claro. Más una vez, cliquen por favor el like, comenten. Yo siempre intento responder o hago videos con las respuestas y por sobre todo compartan
y suscriban a nuestro canal y hasta el próximo video.